amigos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí para decorar junto a ustedes la flor de cempasúchil, un ícono mexicano, una flor que simboliza el Día de los Muertos, esa hermosa tradición de nuestros amigos de México. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para compartir con vos mis técnicas para decorar estas hermosas flores. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique que ese video está activo y vos cuando tengas tiempo puedas ir a verlo. Además hoy te voy a pedir que me dejes en los comentarios de qué país me estás viendo y así me acompañes en mi camino galletero. Ahora nos vamos a decorar juntos estas flores. Acá ya tengo preparado mi Royal Icing de color amarillo. Tiene una consistencia piping. Es un stiff con un poco de agua, así como yo les he mostrado en mis videos anteriores. No se los muestro nuevamente cómo lo preparé para no aburrirlos, pero si tienen dudas, si son nuevos en este camino galletero, por favor, no se olviden de ir y ver todos los videos que les comparto acerca de la consistencia del Royal Icing. Además, en la cajita de descripciones yo les voy a dejar todas las indicaciones. Luego de tener nuestra glasa lista, yo lo que voy a hacer es poner por las paredes de la manga este color amarillo, pero también voy a rellenar con un color naranja más intenso. ¿Esto para qué? Para que quede combinada la glasa cuando salga de dos colores, para que el centro salga más naranjita o más, si ustedes lo quieren más claro, pueden poner el amarillo en el centro y el naranja por fuera. Combinando esta glasa es que vamos a hacer que se vea como más natural la flor, que tenga una combinación de dos colores. Aquí yo les mostraba que estoy trabajando con la boquilla número 101, que tiene una parte más gruesa y una parte más finita, al igual que se los expliqué en el video de las flores. Así que si tienen alguna duda, también vayan a ver el video de flores en Royal Icing, donde enseño a hacer rosas también, que les explico detalladamente el paso a paso de las consistencias y también la utilización de esta duya, como ustedes lo llamen. Aquí simplemente voy a cargar mi manga, me voy a asegurar de que quede bien cerrada para ya empezar a trabajar y mostrarles a ustedes cómo vamos a realizar esta flor de cempasúchil. Ya saben, combinar estos colores de Royal Icing nos sirve para darle un aspecto más real a nuestra flor de cempasúchil. Si no lo hacen no pasa nada, después se puede colorear con polvo comestible, también con un aerógrafo, no tenemos ningún tipo de inconveniente después colorearlo, pero así van a ver que quedan muy bonitas. Yo ahora ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer esto. Tomo un clavo, que es lo que le llamamos a esta basecita, pongo un poquito de mi glasa, simplemente ¿para qué? Para sostener este papelito. Eso es papel de hornear, el papel manteca, vegetal que también le llaman. El papel sulfurizado, ese es el papel que vamos a utilizar para hacer la base de estos cempasúchil, porque después se desprenden fácilmente. Si no lo tienen y tienen, por ejemplo, papel acetato, también sobre papel acetato se puede hacer y ellas despegan con total facilidad luego que están secas. Aquí simplemente estoy haciendo pequeños pétalos, voy a hacer 4 pétalos en el centro, que van a ser la base, el centro de mi cempasúchil. Después voy a ir abriendo estos pétalos hacia arriba, presiono, subo y bajo, que es lo que le va a dar un poco más de altura. Siempre presiono, subo y bajo. No tienen que ser perfectos, porque si ustedes ven realmente, sacan un diseño de una flor de cempasúchil, van a ver cómo sus hojas van a estar en algunos momentos más cerraditas, más inclinadas hacia adentro, otras más abiertas hacia afuera. Vuelvo a presionar y ahí voy a hacer ese movimiento con mi mano para no dejarlo tan recto, sino darle como esa pequeña onda. Y siempre con la manga ven que la glasa está bastante consistente, entonces me permite eso, moldearla hacia arriba y que ella quede en ese sentido y no se me desarme hacia los costados o se me vaya cayendo hacia abajo. Eso es lo que yo les digo de la glasa con la buena consistencia para realizar flores. Acá muevo mi pétalo, son todos movimientos de manga que yo hago con mi mano, pequeños movimientos que hacemos con la muñeca, de adelante hacia atrás, para que el pétalo no quede recto, no quede rígido como el pétalo de una rosa, sino que vaya tomando cierto movimiento. Y ahora sí levanto y tiro hacia atrás,
levanto y tiro hacia atrás. Vieron que tiene esa curvita más hacia atrás y hacia adelante. No dejo un pétalo firme, no dejo un pétalo uniforme, sino que le doy esos pequeños movimientos para que el cempasúchil quede más con su forma tradicional y no como una flor que hacemos clásica o un pétalo de rosa que nos quede todos unidos y parejitos. Y recuerden siempre que cuando estamos terminando el pétalo dejamos de presionar la manga para que ahí corte. Acá les voy a mostrar nuevamente otro cempasúchil más para que ustedes quede claro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nuestra duya, nuestro pico, siempre la parte más gruesita, que es como una gota, la parte más gordita de la gota tiene que estar hacia abajo, siempre apoyada hacia abajo. Acá voy a hacer una basecita, voy a poner un poco de mi glasa, que está bastante firme. Pueden trabajarla un poquito menos firme que esta. Acá voy a empezar a hacer movimientos para dar los 4 primeros pétalos del centro, 3, 4 pétalos del centro. Es simplemente marcar hacia adelante y hacia atrás nuestros pétalos, que no queden como un abanico, sino que vayan unos sobre otros, porque es lo que nos permite el centro típico y característico de este cempasúchil. Levanto, presiono y dejo de presionar cuando voy a hacer el final del pétalo. Hago siempre lo mismo. Posiciono mi manga, presiono, voy hacia atrás y suelto. Ahí dejo de presionar. Y ahí es una forma donde termino mi pétalo. Hago otro y suelto. Voy enroscando estos pétalos, voy uniendo estos pétalos uno sobre otro, uno hacia adentro, otro hacia afuera. Hago como una U con ese pétalo, el otro le doy otro movimiento y lo llevo hacia atrás. Y así voy variando, y con la puntita de la manga me puedo ayudar si lo quiero dejar más hacia arriba. Y así voy variando esta forma y le voy dando una forma mucho más interesante y más realista a este cempasúchil. Siempre que voy a cortar el pétalo dejo de presionar. Y ahí ustedes pueden ver también la diferencia con el otro. Esto de variar el movimiento de mi manga, de mi muñeca, hace que nuestro cempasúchil quede con pétalos diferentes y mucho más realistas. Después que terminamos de llegar al tamaño que más nos gusta, vamos a retirar el papelito este con la flor de nuestro clavo y lo vamos a llevar. Ustedes ahí con un poquito con un pincel también pueden acomodar si quieren darle más movimiento. A mí me gusta mucho que queden con una característica bastante realista. Ahí voy a cubrirles un poco la luz para que la cámara me enfoque bien y ustedes puedan ver, quizás ahora acá cuando los baje, pueden ver bien esa forma que ellos van adquiriendo. Y además, al tener la consistencia firme, como yo les digo, esas flores quedan así como las dejamos nosotros, no se empiezan a caer para los costados, sino que quedan tal cual como las armamos. Acá voy a hacer otra más, les voy a mostrar 3 flores y después les voy a mostrar todas las otras que también ya tengo hechas, para que ustedes puedan ver cómo haciendo diferentes formas de pétalos con la manga, con mi boquilla, puedo lograr diferentes formas de cempasúchil. Acá hice los 4 pétalos hacia adentro. Acá lo mismo, subo, presiono, voy hacia adentro, voy hacia atrás y suelto. Y se puede ver claramente cómo ellos van adquiriendo distintas formas, pero sin dejar de ser una flor, ¿verdad? Sin dejar de perder la estructura de pétalo. Pero sí va adquiriendo otro movimiento y no me queda como un pétalo rígido. Y ya ven que de los 3 son todos diferentes. Ustedes pueden elegir de qué forma quieren hacerlo o ir mezclando y variando y tener cempasúchiles de distinta forma. Es una forma característica, por supuesto, pero con sus pétalos con distintos movimientos. No deja de ser la flor que queremos realizar, pero no necesitamos una técnica igual para realizarla a todas, como es en el caso de las rosas, que debemos mantener un orden de pétalos,
una inclinación con la manga, como más adelante vamos a ver. Acá podemos jugar con el movimiento y dejar flores más realistas. Y esta es la manga que teníamos combinada con naranja y amarillo, y pueden ver cómo el centro está más oscuro y por fuera queda más amarillito. Siempre con el pincel, si ustedes quieren agregarle un poquito más de movimiento, de forma muy despacito, como una forma muy delicada, pueden tocar un poquito la glasa y dejarle un poco más de movimiento. Y a medida que vamos utilizando esta manga de glasa combinada de naranja y amarillo, van a ver cómo ahora van a apreciar mejor, por eso quiero hacerles otra, cómo el amarillo queda en el borde y el naranja queda en el centro, porque a medida que vamos sacando flores, la manga, como la pusimos con lo amarillo y lo naranja hacia abajo, comienza a marcar más ese degradé, ese tono degradado que hicimos al mezclar esos dos colores, y acá lo pueden apreciar mejor todavía. Ya en la tercera, en esta ya se podía observar mejor cómo el amarillo quedaba afuera. En las primeras quedó más el amarillo, pero después ya en estas dos últimas ya pueden ver bien cómo queda el borde amarillo y el centro bien naranja marcado. Como también vemos, hay algunos cempasúchil todos naranja, hay otros que tienen el centro más naranja y los bordes más amarillentos, y bueno, y eso es lo que buscamos. La idea es hacer cempasúchil lo más realistas posibles dentro de lo que nos permite la coloración y el manejo de la manga. Como siempre les digo, acá uno tiene que dejar volar su imaginación. Yo soy fanática de llevar todo al realismo, pero no tiene por qué ser exactamente así. Ustedes pueden elegir la forma que le quieren dar a esta flor con estos pasos que yo les doy. Acá continúo agregando pétalos, pero básicamente es lo mismo. Presiono, muevo hacia adelante, muevo hacia atrás y voy dando forma diferente a cada uno de los pétalos y genero ese movimiento. Recuerden siempre presionar al hacer el pétalo, presiono, levanto, y luego sí dejo de presionar cuando voy a liberar el pétalo, cuando lo voy a soltar, para que la glasa no quede continuada y no pueda liberarlo para sacar el pétalo. Acá van viendo todas las diferentes formas que nosotros le podemos dar, y colores también. Aquí yo fui armando más, pero para no ser tan reiterativa en el video, y este es el último que les voy a mostrar con el color bien naranja. Como pueden ver acá, a diferencia de la rosa que armamos un conito, acá la base es nada más que un poquitito de glasa para poder armar los pétalos internos, así como hicimos en todas. Generalmente comienzo siempre con esos 4 pétalos, y de ahí ustedes pueden empezar a hacer todos los pétalos que ustedes deseen según el tamaño que le quieran dar al cempasúchil, ¿verdad? Es simplemente como para formar esa base. Y después sí, ya es jugar con cada uno de los pétalos y los movimientos para darle una forma diferente. Realmente es una flor muy sencillita, que no nos va a dar trabajo, porque queda a nuestra imaginación ir agregando pétalos, moverlos y bueno, y crear el diseño que más nos guste. Pueden tener de referencia, siempre les digo, una imagen de un cempasúchil y ver cómo están sus petalitos, sus hojitas, y bueno, y ir formándolo. Pero es una flor muy sencillita de hacer y que realmente queda muy bonita. Con pequeños movimientos y pequeños pétalos podemos lograr hacer una flor muy bonita y realmente muy parecida a lo que es la flor en la realidad. Inclusive después que la tienen formada, como estoy haciendo ahí, pueden agregarle en el centro más cantidad para generar un volumen más grande hacia arriba. Es realmente una flor muy divertida para hacer, sobre todo cuando están empezando a hacer flores también, porque no tiene mucha complejidad y se puede jugar mucho con la imaginación para ir agregando pétalos o ir viendo los movimientos como los queremos hacer. Yo acá les di varias formas y varios caminos en los que los fui realizando para que pudieran ver que podemos crear
diferentes formas, siempre manteniéndonos en el estilo de esta flor de cempasúchil. Ahora les voy a mostrar la diferencia de esta que quedó más hacia arriba y de esta otra que es prácticamente del mismo tamaño pero es más planita. Ahora cuando la pongan de costado ahí pueden observar como una queda más levantada hacia arriba y la otra más plana. Por eso les digo, hay muchas formas de hacer esta flor, tanto dándole volumen hacia arriba, volumen en los costados, hacerlas más grandes, más pequeñitas. Luego que va secando, como ustedes ven ahí, le pueden agregar pétalos como estoy haciendo en el centro, abajo. Y acá tenemos una flor de cempasúchil más voluptuosa, más hacia arriba, más tipo florcita y no tan chatita. Pero pueden crear varias, van practicando, así como en este caso, van haciendo diferentes tamaños, van viendo los diferentes colores. Y después, si no la usan todas en el proyecto, lo bueno que tienen todas estas flores de azúcar es que las podemos guardar en un recipiente hermético. Si tienen una latita, mejor aún, se conservan mucho mejor. Luego que estén bien sequitas, las ponen en la lata, inclusive las pueden guardar en bolsitas de nylon selladitas y luego adentro de la lata, y se conservan hasta por un mes y más también. Lo ideal es tenerlo un mes y nada más, para comer siempre productos frescos, consumir todos los productos que estén fresquitos, pero inclusive hay quienes sostienen que pueden llegar a durar hasta 3 meses. Aquí lo que estoy haciendo, simplemente presiono y bajo. Son unos pequeños pétalos sueltos que lo podemos usar después para decoración, inclusive hasta de la misma fotografía si nosotros queremos tomarle. Presiono, subo hacia arriba y vuelvo a bajar con la manga. El pico del lado grueso siempre hacia abajo. Y ahí voy haciendo estos pequeños pétalos que pueden agregarlo al diseño o pueden inclusive hasta dejarlos para decorar, como yo les voy a mostrar al final de la foto que hice para este video. Subo y bajo. Simplemente eso. Hago presión. Voy a hacerles otra acá. Presiono, levanto y bajo. Es como hacer un abanico, una hojita. Es presionar y dejar caer. También pueden hacerlo como la forma de que quisieran hacer ustedes un pétalo. Tanto un pétalo como una hoja. Si lo curvan más hacia adentro, como les estoy mostrando, va a adquirir otra forma. Y eso es lo divertido de ir haciendo estas hojitas. Y quienes están empezando, mejor aún, porque ya van practicando y va viendo que a medida que posicionamos la manga en 15 grados, 45 grados, van viendo cómo va formando estos pequeños pétalos sueltos que vamos a utilizar también para decorar. Y acá les muestro el ejemplo que utilicé los cempasúchil para decorar mi cookie. Esto lo hice para mi curso, mi clase de Catrina. Y los pétalos los utilicé también para decorar la fotografía. Acá se los voy a mostrar también de cerca. Y si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, de darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo. Y ya saben, no se olviden tampoco de comentar los videos y compartirlos. Así seguimos creciendo en esta comunidad galletera, que si llegamos a los 3000, y esto es un adelanto, voy a regalarles el curso de Santa. Así que tenemos que llegar a los 3000 suscriptores para los primeros días de diciembre y yo poder compartirles el curso de Santa para que ustedes puedan replicar esa hermosa galleta. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.